Hola mundo, hoy vamos a ver un poquito la herramienta Diskpart que básicamente nos va a permitir mediante una serie de comandos ver los discos duros, las particiones y los volúmenes en nuestro equipo. Para ello tenemos que abrir un terminal o una ventana de comandos. Mediante la búsqueda ponemos CMD y nos abre el símbolo del sistema, pero no tenemos que abrirlo de modo normal, sino como modo administrador. Para ello le damos a botón derecho en el ratón y le decimos que se ejecute como administrador. Le decimos que sí y ya estamos como administrador en el símbolo del sistema. Entonces, ahora ponemos la herramienta Diskpart, le damos a intro y ya estamos dentro. Con esta herramienta vamos a conseguir listar, como ya he dicho, las diferentes particiones, los diferentes discos y los diferentes volúmenes que hay en nuestro sistema, tanto discos internos como los discos extraíbles que hayamos conectado. Por ejemplo, podemos comenzar listando todos los discos que tenemos conectados actualmente. Si ponemos el comando list, podemos ver que actualmente tenemos tres discos en el equipo. Tenemos el disco 0, 1 y 2, ambos todos en línea, las capacidades de cada uno, una serie de parámetros adicionales y el sistema de arranque de particionado que lleva. En este caso GPT. En el disco 0 usa GPT y por lo cual el resto de discos usará el formato anterior, como ya hemos visto en clase, que es el MBR. Además de ver los discos, podríamos ver también todas las particiones que tiene cada uno de estos discos físicos. Para ver las particiones tendríamos que poner list partition, pero si hacemos este comando directamente nos va a dar un error, porque actualmente no hay ningún disco seleccionado. Probamos y te lo dice. Entonces para ello tenemos que seleccionar un disco. ¿Qué haremos? Un select del disco y simplemente tenemos que poner el número al cual queremos seleccionar. Tenemos el disco 0, 1 y 2. Podemos seleccionar el disco 0 y nos dirá que ahora está el disco seleccionado. Si ahora intentamos hacer un listado de las particiones, ahora sí nos la mostrará. Y podemos ver que en este disco, que tenía un total de 232 gigas, hay 4 particiones y las cuales ocupan: la primera es una de recuperación de 499 megas, la segunda es una reservada para el sistema de 99, al igual que la tercera, y la última partición, la denominada principal, es donde en sí está prácticamente la totalidad de la capacidad de este disco. Este disco es el disco de arranque del sistema operativo y se trata de un disco SSD de unos 250 gigas. Si vemos, si volvemos a poner el comando listDisk, podemos comprobar cómo ya el disco 0 está seleccionado mediante este asterisco. Podemos seleccionar cualquier otro disco volviendo a poner el comando select y seleccionaríamos el disco, por ejemplo, en este caso podemos seleccionar el disco 2 o el disco 1 y ponemos list partition y veremos las particiones de este disco. En este caso tiene tres particiones, una de 195 gigas, una de 492 y otra de 244 gigas. Perfecto. Se ven también en qué, a partir de qué capacidad se encuentra esta partición. Esta comienza prácticamente con el disco duro, solamente deja un pequeño espacio para lo que sería el sector de arranque y ya comenzaría la primera y la tabla de particiones y ya comenzaría la partición 1. Después de estos 195 gigas comienza la partición 2 y si sumamos 492, 195 y los 1024 nos daría cuando comienza la última partición. Ya tendríamos ahí todas las particiones. Además de las particiones podemos comprobar todos los volúmenes que tiene nuestro equipo. Si ponemos list volume nos mostrará todos los volúmenes con sus respectivas letras, cómo se las asigna, ¿vale? Viene a hacer, por así decir, todas y cada una de las particiones
e incluso el lector de DVD que está en el equipo. Te aparece alguna información adicional, como la letra, te aparece el nombre que tiene esa unidad, ¿de acuerdo? El sistema de archivos que usa, el tipo de elemento, si es una partición de disco o es un elemento, como en este caso una unidad óptica, el tamaño que tiene y el estado en el que se encuentra y si tiene alguna información adicional. Además de esto, también podemos ver cada uno de estos elementos pero de forma más detallada. Por ejemplo, si seleccionamos uno de estos volúmenes, podemos hacer un select del volumen, por ejemplo, 1. Lo seleccionamos y podemos hacer un detail volumen, y automáticamente detail volumen nos dará información sobre el volumen que tenemos seleccionado en este momento, ¿vale? Se encuentra en el disco 0, está en línea, ocupa 232 gigas, como podemos ver aquí, al igual que aquí nos muestra, y nos da alguna información sobre si es de solo lectura, si es una unidad oculta, ¿vale? Entre otros detalles. Por último nos dice la capacidad del volumen y el espacio disponible que le queda al volumen. Además de los volúmenes podemos hacer también details de los diferentes elementos. Vamos a ver todos los discos que teníamos. List disk. Podemos ver que tenemos seleccionado ahora mismo el disco 0. Y por ejemplo podemos seleccionar ahora mismo el disco 1. Select el disk 1. Ahora vemos las particiones de este disco y podemos ver en detalle una de las particiones, por ejemplo la partición 2. Hacemos list partition, select partition 2 y por último un detail partition para ver los detalles de la partición. Dice que es el volumen 5, corresponde a la letra G con la etiqueta JOSE, un sistema de archivo NTFS, es una partición de 492 GB. Y así tendremos toda la información referente a esta partición de ese disco duro. También podemos hacer un detail del disco en el cual nos encontramos. Si ponemos detail disk, automáticamente nos mostraría toda la información referente al disco completo, no a la partición, sino a todo el disco que está seleccionado en este momento. Y con esto ya hemos visto prácticamente todos los comandos para ver la información básica, tanto de los volúmenes, de las particiones y de los discos que se encuentran en el equipo. Ya simplemente salimos y volvemos a salir y eso es todo, amigos. Hasta pronto.